buenas tardes. Vamos a ver hoy día la segunda clase de legislación ambiental que va a abordar un poco los aspectos del derecho ambiental, cómo son los antecedentes, cómo se dio, que eso tiene que ver mucho con la lectura que ustedes lo han revisado ya, que fue la lectura para el foro. Entonces, lo que sí les voy a pedir que nuevamente vuelvan a mirarlo, si es que hay algunos temas que les quedó un poco en el aire. Luego vamos a ver los principios del derecho ambiental, pero sobre todo los principios del derecho ambiental internacional. Y también vamos a situarnos un poco cómo se figura, cómo inicia el derecho ambiental en América Latina, cuáles son los inicios, a raíz de qué acontecimiento que ocurrió en el mundo es que América Latina comienza a preocuparse por todo lo que involucra el derecho ambiental. Ok. Derecho ambiental, ambiente y desarrollo son varios temas, o sea, son tres aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta cuando uno va a abordar el tema del derecho ambiental. Nosotros sabemos que el hombre, desde que habita en la naturaleza, está en la tierra, pues necesita determinados elementos para subsistir, ¿no? Ellos van a conocer bien la naturaleza, ¿no? Van a ir formándose en sociedades y van a, digamos, a ir desarrollando actividades para, primero satisfacer sus necesidades básicas de comida y de alimentación y sobre todo también de protección de casa, etc. Entonces, hay, digamos, este primer momento donde hay unas acciones humanas que va a realizar el hombre y estas van a incidir sobre los ecosistemas. Aquí podemos ver que el impacto que van a generar estas acciones humanas va a ser mínima, ¿no? Porque el hombre, digamos, está en sus inicios, recién hay los inicios de las civilizaciones, va a ser más, primero va a ser el hombre, luego van a aparecer los que son los famosos clanes, los tribus, luego ya digamos, las culturas, etcétera, hasta llegar a los pueblos. Pero en las acciones humanas, por ejemplo, la incidencia sobre estos ecosistemas va a ser muy básica porque justamente va a ser la relación del hombre aprovechando un recurso para subsistir. Luego ya con el devenir de los años, cuando conforme las civilizaciones, digamos, van encontrando mayor desarrollo, los pueblos van desarrollando tecnologías adecuadas, no tanto adecuadas, sino tecnologías para usar mejor los recursos naturales, lo que va a sufrir ya, digamos, van a comenzarse determinadas actividades básicas, ¿no? Como la agricultura, como, digamos, la minería o como la pesca, que son, digamos, acciones fundamentales que van a ser, digamos, generalmente desarrolladas por países que han sido sometidos por otras, digamos, por colonias que han sido sometidos por, digamos, por imperios, ¿no? Por ejemplo, cuando se da el caso de que llegan acá a Perú los españoles, pues, buscando el oro, la plata y todo lo demás, todos los tesoros, entonces ellos ya vienen con una actividad determinada de qué cosa es el oro, ¿no? Porque ya conocían el valor de la moneda y conocían el valor, digamos, de estos recursos como medios de cambio. En cambio, en las culturas incas, pues el poder, digamos, del oro, de no solamente estaba dedicado a lo que eran las actividades religiosas, o sea, no había, digamos, una actividad basada principalmente en una actividad minera, ¿no? Los que se dedicaban a hacer era más a la minería o a la orfebrería sobre todo, eran las personas o aquellos miembros de una cultura que pues realizaban o hacían ya sea mates o ofrendas para los dioses. Entonces, estos efectos ecológicos que ya luego nos hablan cuando comienzan a desarrollarse, digamos, las actividades ya ligadas principalmente por el exterminio, por el uso determinado de un recurso, pero ya a ultranza, es que se van a comenzar a sentir los primeros efectos ecológicos que va a ser provocado por la sociedad o por, digamos, por un grupo determinado. Entonces, hay una incidencia sobre el sistema social. Van a desaparecer este recurso o va a comenzar a afectarse su presencia y esto directamente va también a afectar al pueblo, ¿no? Porque al desaparecer el recurso lo que ellos van a sentir es justamente o la necesidad de
buscar otros sitios, ¿no? Desplazarse más en busca del recurso o simplemente cambiar de actividad, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que comienzan hablando en las culturas cuando hablan sobre el ambiente y desarrollo, pero que, digamos, el derecho estaba más relacionado con lo que era el tema de las normas, ¿no? Las normas que se tenían que cumplir, que en las culturas era mucho más, digamos, era más directo, o sea, digamos que la población o los pueblos o el pueblo tenía que cumplir las normas, ¿no? Recuerden lo que nosotros teníamos el famoso no robar, no mentir, no ser ocioso y no... Y, pero ¿cómo es el bueno, cuatro? Entonces, eso, digamos, eran las normas que en cierta forma eran unas normas que tenían un valor jurídico, o sea, tenían un valor legal porque lo tenían que respetar todo lo que tenían que cumplir, y si no lo cumplían, pues eran sancionados. Entonces, esa es, digamos, el marco jurídico en las épocas antiguas, ¿no? Antes que exista lo que hemos visto cuando veíamos las fuentes del derecho y hablábamos de la ley, que es todo el marco legal que existe hoy día, que ha sido sancionado, ¿no? Ahí no había eso, o sea, habían estas normas que estaban establecidas, ¿no? En las sociedades y que todos debían cumplir. Todo dice el desarrollo económico y sus consecuencias ambientales. Al comenzarse, digamos, a especializarse, ¿no? Determinados países van a, pues, a comenzarse a especializarse. Unos van a ser países mineros, otros países pesqueros, etcétera. Entonces, lo que va a comenzar a sentirse justamente es esta, digamos, primero la presión, ¿no? Sobre el recurso para hacer esta actividad, ¿no? Porque si uno pues es un país pesquero, va a tener que satisfacer, digamos, las cuotas o los que, que se ha comprometido a vender, etcétera. Entonces ahí es una vinculación entre, ok, este recurso está desapareciendo, puede desaparecer, ¿no? Entonces aquí lo que van a hacer es el vínculo entre protección ambiental y desarrollo económico, ¿no? Unos van a decir que es necesario proteger estos recursos y los otros van a estar diciendo que no, que es necesario promover o imperar más entonces el desarrollo económico porque eso va a estar ligado en cierta forma a la presencia digamos, de un valor agregado que se va a generar a través del producto que se pueda vender, ¿no? Sobre todo el recurso natural. Dicho sea de paso, nosotros siempre hemos sido un país, bueno, recién ahora estamos exportando algunos productos agregados, pero siempre hemos sido más exportadores de materia prima. Entonces, esta vinculación entre producto ambiental y desarrollo económico y desarrollo humano es justamente lo que se va a buscar, que este triángulo, digamos así, entre protección ambiental, desarrollo humano y desarrollo humano, tengan, digamos, una articulación, digamos, perfecta, ¿no? Para que los tres elementos puedan vivir, ¿no? Porque si solamente protegemos los recursos y no hacemos uso de ellos, pues estamos hablando de una protección. Lo que va a la larga ocasionar es que los países, primero, las poblaciones no pueden satisfacer sus necesidades básicas y consecuentemente los países tampoco van a, digamos, a poder desarrollar actividades económicas que la puedan, digamos, situar como países que se dedican ya sea a una actividad minera, etcétera. Y el desarrollo humano es que, bueno, pues si hay una, un uso a ultranza de los recursos, lo que se va a sentir, que va a ser perjudicado también va a ser el hombre. Entonces, en los años 72 en Estocolmo se comienzan pues justamente a ver eso, ¿no? Se van a ver las reuniones y por eso se habla del ecodesarrollo, el desarrollo sostenible, ¿no? En el ecodesarrollo, ¿qué va a pasar, no? Cuando se desarrolló en Estocolmo en el año 1972, los países fueron a Estocolmo justamente a ver cuál era la situación, digamos, de sus recursos, ¿no? Y qué cosa estaba ocasionando. O sea, se comienzan a ver, digamos, los problemas, pero más estaban los problemas más relacionados con el desarrollo de la industria, o sea, referidos a la contaminación ambiental. De repente el desarrollo digamos que del desarrollo industrial está generando que haya chimeneas y esas chimeneas están contaminando a la población. Entonces,
en Estocolmo en el año 1972, porque justamente se va a hablar del hombre, es justamente eso, ¿no? Cómo determinadas actividades pueden afectar la presencia o el desarrollo humano. Y entonces, en el devenir de 1972 a 1992 en Río de Janeiro, ¿no? Que se da ya 20 años después, ahí ya no solamente va a ser la contaminación ambiental, ¿no? Que se dio principalmente en países como Europa o en países de Norteamérica, en Estados Unidos, principalmente, ¿no? Que eran los países que tenían ya cierta industria desarrollada. Pero estas industrias, digamos, van a necesitar recursos, ¿no? Recursos naturales, ya sea árboles o maderas, si es que están dedicados a la actividad forestal o la actividad forestería, o peces, por decir así, si su trabajo, si es una industria pesquera o conservera, etcétera. Y lo que se va a comenzar a ver es la desaparición de determinadas especies, ¿no? O estar en peligro de extinción, ¿no? Entonces, el Río de Janeiro 1992, los problemas ya no van a estar tanto ligados a problemas de la contaminación, que también se van a ver, pero va a tener más importancia, digamos, en la pérdida de estos recursos que nosotros conocemos como recursos naturales renovables. Eh, lo que pasa es que los recursos naturales renovables también necesitan de un determinado tiempo para que vuelvan pues otra vez a su clímax. Digamos, un bosque si ha sido talado, pues va a necesitar pues unos 100 o 200 años para que pueda otra vez tener las mismas condiciones de que fue antes de ser un bosque sin talar. Entonces, en Río de Janeiro lo que se va a mirar es esto, ¿no? Cómo el uso, digamos, exhaustivo de determinados recursos están, digamos, rompiendo la cadena trófica de, por ejemplo, los peces en el mar, cuando desaparece la anchoveta y pues va a haber toda una cadena trófica que se va a romper. Entonces igual va a suceder también en los continentes. Entonces Río de Janeiro va, digamos, a ser otro tema importante porque aquí lo que se va a ver es ya, además de lo que ya teníamos de Estocolmo, que eran problemas de contaminación ambiental, en Río de Janeiro va a ser la pérdida de la conservación de la biodiversidad. Entonces recuerden que Río de Janeiro 1992 justamente es la base donde nace todo lo que es el Convenio de Diversidad Biológica, que hoy en día es conocido como uno de los convenios o la normativa internacional de mayor rango porque aborda todo lo que es la conservación de la biodiversidad. Y luego ya tenemos Johannesburgo en el año 2002, que es más o menos cómo los países que asistieron a Río de Janeiro firmaron esos convenios y han ido luego, pues han ido pues otros convenios, ¿no? Como el convenio de Kioto, etcétera. Son muchos más convenios. Entonces, Johannesburgo es ver cómo, por ejemplo, cada cierto tiempo, cómo los países han implementado, digamos, acciones conducentes a que, digamos, se tenga un ambiente saludable, pero impulse un desarrollo sostenible, etc. Entonces, Johannesburgo va a tener que ver eso, por eso aquí en Johannesburgo va a ser, después que se termina Río de Janeiro, los países se van a reunir cada 5 años, ¿no? Entonces va a salir Río más 5, Río más 15, Río más 20, ¿no? Para ver cómo los países han implementado, cómo están trabajando este tema. Entonces, eso es un poco, digamos, en resumen, lo que, digamos, se sitúa desde el punto de vista del desarrollo ambiental cuando se habla respecto al tema de ambiente y desarrollo. Ok, entonces decíamos que los problemas ambientales globales van a ser ya no van a ser solamente la contaminación de las industrias, ¿no? por contaminación por el proceso industrial, sino van a evaluarse otros problemas ambientales, ¿no? Después del río vamos a ver otros problemas, ¿no? El problema pues, del cambio climático, la calidad y cantidad del agua, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, desertificación, etcétera. Hay un montón de problemas globales, ¿no? Que se van a dar tanto en países desarrollados como en países de vías de desarrollo, ¿no? Entonces, estos problemas globales van a tener, digamos, un despegue. ¿Por qué se producen esto? ¿Por qué se producen estos problemas globales? ¿No? ¿Por qué se da?
Entonces dice que estos problemas globales van a tener la tendencia o van a influir directamente en el perfil demográfico, ¿no? Los países van a comenzar, digamos, a crecer de forma acelerada, ¿no? Hay población en muchos países, digamos, eh, que no están, digamos, no tienen, digamos, las condiciones adecuadas, ¿no? Son poblaciones que se encuentran digamos, muy pobres, ¿no? Como vemos acá cuando se hace la evaluación de cuáles son las clases, digamos, cómo está, digamos, la población eh, representada socialmente, ¿no? Vamos a tener, de acuerdo a los recursos que tienen. Entonces vamos a tener poblaciones que son muy, muy pobres, ¿no? Y que tienen, digamos, muchas falencias, ¿no? Tienen muchas necesidades. Entonces este perfil demográfico va a hacer que en determinadas, va a haber, va a ver qué cosa. Al no haber una presencia del Estado en todo el país, va a provocar que determinadas poblaciones emigren de sus sitios, ¿no? Entonces ahí se va a ver lo que es el proceso de urbanización acelerada, lo que es la tuburización. Vamos a ver ya problemas que se van a presentar a nivel de las urbes, ¿no? Como lo que son digamos, la tuburización en asentamiento en casas, en determinadas zonas que no son las adecuadas, los asentamientos humanos que se van a, digamos, ubicar en sitios que no son los adecuados, el problema de contaminación ambiental, el problema de residuos sólidos, el problema en sí mismo digamos, de las aguas residuales, etc. Estos procesos de urbanización pues van a originar qué cosa, que también la población, digamos, va a buscar, ¿no? Como una alternativa otras formas de vida, porque si no tiene, digamos, un trabajo adecuado, no tiene el apoyo del gobierno, lo que van a hacer es simplemente ser una informalidad, y eso va a ser, digamos, a nivel mundial, o a emigrar a otros países, como se da la migración de países de muchos latinoamericanos que se van a Estados Unidos, por decir algo, o se van a Europa, o asiáticos que se van a Europa, etcétera, en busca de mejor porvenir. Entonces, eso va a traer también, ¿qué cosa? Que estos sean, digamos, muchas veces reclutados por empresas que van a necesitar, digamos, sus servicios, pero que los van a explotar. Entonces va a haber un cambio, ¿no? Estas personas que antes se dedicaban a la agricultura o a la pesca, a la forestería, pues al abandonar el campo o abandonar su actividad primigenia, lo que van a hacer es convertirse, digamos, en mando, o sea, peones, digamos así, de actividades económicas relacionadas más con la industria o más con servicios, pero que no van a tener todas las, digamos, las condiciones o para que la desarrollen de forma tal. O sea, son muchas veces personas que son, eh, digamos, informales y consecuentemente al ser informal no tienen ningún, ninguna aseguramiento y pues por el mismo hecho de sobrevivir también van a generar más que pues, sean problemas ambientales en los sitios donde se ubican. Entonces dice el derecho ambiental, lo que ustedes veíamos en la lectura, que este es un derecho, es la rama del derecho autónomo, que está constituido por normas, principios e institutos que sistemáticamente regulan las actividades humanas en su interacción con el ambiente. Yo les decía que cuando hablábamos de derecho, hablábamos que había la normatividad, la institucionalidad del sistema. Igualito acá estamos hablando, ¿no? Por las normas, principios e instituciones. Cuando se habla del derecho ambiental, es eso, ¿no? No solamente hay que dar una normatividad sobre cosas, sino que deben existir también las instancias correspondientes para que estas normas digamos, eh, se apliquen como tal, ¿no? Por eso que se habla. Entonces dice que el derecho ambiental va a ser transversal, horizontal, o sea, va a haber, no va a ser un derecho que solamente le va a afectar, digamos, que al Ministerio del Ambiente, o sea, el Ministerio del Ambiente puede ser no puede ser, es el ente rector del tema ambiental, pero además es transversal porque de una u otra forma las otras instancias, ¿no?
ya sea gobiernos regionales o los gobiernos locales, también tienen funciones o delegadas o competencias delegadas en torno al tema ambiental. Y es horizontal porque los ministerios, digamos así, o las otras instancias que están que tengan más o menos el mismo nivel que el Ministerio del Ambiente, que son ministerios o son, digamos, instancias de técnicas o organizaciones autónomas, pues también tienen si bien directamente no todo su trabajo tiene que ver con el tema ambiental, digamos, por lo que está establecido en la misma constitución política del país, van a, digamos, desarrollar sus acciones de forma tal que puedan velar por un desarrollo sostenible y velar por un ambiente saludable. Y interdisciplinario, ya ustedes lo veían, que también no es solamente una cuestión de abogados o no es una cuestión de ingenieros ambientales, sino que se va a necesitar la participación de diferentes especialistas o profesionales en torno a un problema, ¿no? Que una actividad que pueda ser evaluada desde el punto de vista del derecho ambiental. Entonces aquí van a entrar mucho los conocimientos y sobre todo lo que es el análisis, ¿no? De la legislación ambiental a partir de estos, digamos, de las diferentes profesiones en torno a un tema X, ¿no? Yo les decía la clase pasada, por ejemplo, en torno a los recursos hídricos, ¿no? Una va a ser la posición del ANA, el Ministerio del Ambiente también va a hablarlo, pero el Ministerio del Ambiente va a hablar desde el punto de vista de conservar, el ANA puede hablar desde el punto de vista de aprovechamiento, ¿no? El Ministerio de salud desde el punto de vista de que el agua tiene que estar, digamos, en condiciones óptimas para que pueda ser bebida o ser usada por los humanos, y el Ministerio de Vivienda, por decir, pues que el agua llegue a todas las viviendas. Entonces, eh, estamos hablando de un mismo recurso, pero desde el punto de vista legal, esto se va a hacer que, digamos, que un recurso natural va a satisfacer diferentes, digamos, actividades o van a haber diferentes formas o diferentes instancias como las instituciones pueden necesitarlo o como las competencias de un determinado ministerio o de un determinado gobierno regional va a coincidir. Lo que todos van a buscar si es que este recurso va a estar pues o para mejorar la salud mejorar la calidad de vida de las personas y que este recurso sea usado de forma sostenible. Entonces, todos van a tener por ende digamos, esos principios, esos valores y en torno a eso es que se va a trabajar directamente. Y luego viene este derecho ambiental también dice que regula los derechos de tercera y cuarta generación. ¿Qué cosas son los derechos de tercera y cuarta generación? Acá están los derechos humanos, ¿no? La clasificación de los derechos humanos y vamos a ver que en la cúspide están los derechos humanos, se clasifican en derechos de primera generación. Los derechos de primera generación nos serán más derechos civiles o individuales que están relacionados, por ejemplo, con el derecho a la libertad, con el derecho a la vida, a la propiedad, al honor, a la intimidad, etc. Los derechos de segunda generación son más derechos económicos y sociales, por ejemplo, el derecho a trabajar en condiciones dignas o a que tú tengas un salario por un trabajo que haces, también tener un descanso diario, semanal y vacaciones, el tener una vivienda digna, educación y cultura, etc. Esos son los derechos económicos y sociales, ¿no? Los derechos de tercera generación son, digamos, los derechos más solidarios, ¿no? Acá se va a buscar que estos derechos no son solamente para una determinada persona, sino es para toda la sociedad. Entonces acá son derechos a la paz, derecho al desarrollo, ¿no? Derecho al ambiente sano. Acá estamos viendo esto está directamente relacionado con el tema del derecho ambiental y el derecho al patrimonio común, ¿no? Ver que los recursos, digamos, no son de una sola persona, sino es de una sociedad. Entonces, estamos viendo acá como el derecho del patrimonio común. Entonces, dentro de la clasificación de los derechos humanos, como decíamos, los derechos van a estar, el derecho ambiental se va a ver en los derechos de tercera generación, ¿no? Que son derechos de solidaridad, o sea, son derechos para todos, todas las personas, todas las poblaciones, etc. No es para un determinado grupo.
Luego están los derechos de cuarta generación. Estos derechos ya están más ligados con lo que es todo el tema del desarrollo de la información de los sistemas TIC, de todo lo que es tecnología, información y comunicación, ¿no? Y es a través de esto que se va, digamos, a ver los derechos que están relacionados con la protección del ecosistema y el patrimonio natural, ¿no? Eh, a través de esta información, de estos, digamos, usando la tecnología, uno puede, digamos, saber exactamente cómo están, digamos, los determinados recursos. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que son los sistemas de información geográfica, nosotros muchas veces usando estos sistemas de información geográfica podemos saber y haciendo toda una secuencia de, digamos, de años, si hacemos una evaluación de años, por ejemplo, para ver el cambio de las lomas, pues no vamos a irnos a buscar, ¿no? Gracias a esta tecnología nosotros podemos tener imágenes del año, de repente del año 1950 hasta el año de hoy, pues vamos a ver que ha habido una gran pérdida de todo lo que son los ecosistemas de lomas. Entonces, derechos relacionados a la protección del ecosistema y patrimonio natural. Nosotros se van a apoyar, ¿no? Esta tecnología este, va a servir para que nosotros podamos, digamos, usar y poner, digamos, tener información sobre qué fue lo que pasó, cómo estuvo antes, ¿no? Igual vamos a ver por ejemplo, lo que son los temas de patrimonio, cuando se hacen las búsquedas de información, si porque, cómo es que antes comían los peruanos y cómo comen ahora. Entonces, hay todo digamos, ese bagaje de información que va a estar digamos, en diferentes instancias, ya sea en instituciones, en universidades, etcétera, y eso se pueden usar justamente para apalancar políticas públicas que estén orientadas justamente a generar, digamos, o a impulsar, digamos, un uso sostenible de los recursos, a desarrollar mejor tecnologías para que se pueda, digamos, hacer siendo minería, pero una minería mucho más responsable, etcétera, ¿no? Eh, eh, entonces los gobiernos, entre ellos a Perú, pues cuando hablaba yo de Johannesburgo, decía pues que después de Río de Janeiro, pues se han formado los países y han estado reuniéndose. Y uno de esos acuerdos, por ejemplo, son los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, para los objetivos de desarrollo del milenio, el país también tiene que, digamos, desarrollar políticas públicas, qué cosa está trabajando en el tema ambiental, porque los objetivos de desarrollo milenio abarcan varios aspectos, no solamente el tema ambiental, sino, por ejemplo, la educación, los derechos fundamentales de las personas, etc. Entonces, en el segundo van a estar, como decía, derechos relativos al nuevo estatuto jurídico de la vida humana, el comportamiento, lo que decíamos un poco va relacionado con esto, con las costumbres, cuando hablábamos de la ley y las costumbres, ¿no? Cómo las personas deben, digamos, comportarse o deben eh, desarrollar sus actividades en torno a, primero, para asegurando ellos su supervivencia y segundo, que la forma que ellos vivan o que desarrollen sus actividades no puede afectar a terceros. Y por último está el derecho, como les decía, derechos derivados de nuevas tecnologías de la comunicación e información. Esto va a permitir que pues ya se pueda recurrir a otros, digamos, a otros países, inclusive vía plataformas, a ver qué cosas hay sobre un determinado problema ambiental o sobre un determinado convenio, cómo se está implementando en otros países, etc. Entonces, eso es el tema relacionado a lo que son los derechos de la cuarta generación. Las características del derecho ambiental también lo han visto ustedes, es un énfasis más preventivo, ¿no? La idea es justamente que las actividades se desarrollen, pero antes que se generen los problemas, darle las indicaciones o los aspectos correspondientes para que estas actividades se desarrollen de forma sostenida, amigable, adecuada, etc. Entonces el énfasis preventivo va hacia eso, ¿no? Nosotros lo analizamos más desde el punto de vista de estudios de impacto ambiental, pero no todas las actividades, por ejemplo, necesitan estudios de impacto ambiental. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, la agricultura, ¿no? Mi énfasis preventivo de repente va a ir en cambiar la agricultura que tengo en mi chacra, en mi pequeño huerto, cambiar digamos, a usar
ya realmente ya no productos fosforados ni clorados, sino realmente usar más volver a una agricultura ecológica, una agricultura agroecológica. Entonces, este énfasis preventivo habla sobre eso, ¿no? Entonces, no solamente ver las grandes obras, que sí, pues ahí tienen obligado que tener un estudio de impacto ambiental, etcétera, o ver cuáles son las actividades que el sustento ecológico que decíamos, ¿no? Va a ver todo el por qué se pide, ¿no? ¿Qué actividad, si esta actividad puede impactar o no puede impactar? Si yo estoy hablando de mi chacra, que yo uso muchos pesticidas o herbicidas, ¿no? Y tengo por ahí digamos, una sequía que va pasando al lado de mi casa, y esa sequía la usan yo lo uso para el agua, ¿no? Para mis alimentos, pues cuando se están infiltrando a través que una vez que yo riegue mi chacra, pues los restos de estos pesticidas pues irán al, al agua que va para la sequía, y entonces el sustento ecológico va por eso, ¿no? Buscar. Las otras son las normas de orden público, ver cómo estas diferentes normas tienen que implementarse. Decíamos, ¿no? Tiene que haber una institución, ¿no? Que haga que se cumplan, y ante su incumplimiento pues van a ver, por ejemplo, la policía ambiental digamos la fiscalía ambiental, que va a hacer el procedimiento para ver si ha habido o no ha habido, digamos, un delito ambiental. O sea, las normas de orden pública están relacionadas con eso, la presencia de las instituciones que se amparan en la legislación ambiental para que se pueda cumplir y se pueda sancionar, o se pueda, digamos, también premiar a una institución si es que está haciendo buen uso de todo. El derecho interdisciplinario, ya lo hemos hablado. El derecho de síntesis es un poco más referido a tratar de, al hacer interdisciplinario, nosotros vamos a tener muchas opiniones sobre un determinado recurso, un determinado problema. El derecho de síntesis va a pasar con eso, ¿no? Ver cuál es lo fundamental, o sea, cómo los diferentes aportes que van a dar los diferentes este, profesionales o especialistas se puede plasmar en un informe articulado sobre un determinado problema, ¿no? Para que el juez o el fiscal, al su momento de ya aplicar la justicia, pueda tener, digamos, una mayor precisión. O sea, a ellos no le vamos a hablar pues de qué es la cadena trófica, o que de repente que es un bicho tal, ¿no? Es exactamente decir cuáles son. No es lo mismo que a nosotros cuando estamos aplicando la parte de legislación, no vamos a decir que si fue un derecho teutónico, que si fue una doctrina no sé cuánto, sino lo que queremos es, ok, ¿cómo me sirvo eso? ¿Cómo yo puedo desde mi punto de vista, desde mi lado como especialista, yo puedo interpretar la ley? Ese derecho de síntesis va por eso, ¿no? Nuestros informes, recuerden que los informes que van a hacer ustedes, o que van a emitirlos, van a ser, digamos, primero pedidos ya sea o por la Defensoría del Pueblo, o por la Fiscalía Ambiental, o por OEFA, etcétera. Entonces, este derecho de síntesis quiere decir que este informe tiene que ser preciso, práctico, ¿no? Fundamental, ¿no? Y donde se vea prácticamente qué cosa es. O sea, no vamos a dar un informe de repente de 100 páginas y hablando todo técnicamente, que al final no da aporte para que el juez pueda, digamos, sancionar o pueda aplicar la justicia. La connotación transgeneracional, ya hemos visto, ¿no? Que está relacionado con todo lo que es el derecho sostenible, ¿no? Un uso adecuado de los recursos y pensarlo para el futuro. El derecho transfronterizo tiene que ver mucho con lo que son, digamos, que cuando uno tiene por lo menos, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? Que la tenemos compartida con los 5 países. Entonces acá nos estamos hablando de derecho transfronterizo, ¿no? Porque en la medida de cómo los 5 países pueden cuidar todo lo que es el tema amazónico, ¿no? Hablamos de derecho transfronterizo. Entonces, los países van a buscar o van a hacer alianzas como existe el Tratado Amazónico, ¿no? Que sea el Tratado de Cooperación Amazónica, para justamente todos los países que tienen esta Amazonía puedan desarrollar actividades o hacer coordinaciones conjuntas que permitan que
que se mantenga primero las características de la Amazonía, que se baje la tala indiscriminada que hay, que se recuperen las especies de flora y fauna determinadas, etcétera. Otro ejemplo puede ser cuando hablamos de derecho transfronterizo, por ejemplo, todos los países que compartimos el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, en el Océano Pacífico, ahí, digamos, se van a desarrollar actividades no solamente digamos, de pesca o de turismo, sino también se van a desarrollar actividades como la minería o de repente como hidrocarburos, etcétera. Entonces, esa actividad tiene que ver también o de repente minería que se desarrolla en el continente, pero que las aguas finalmente van a los ríos y los ríos desembocan en el Pacífico y terminan contaminando todo. Por ejemplo, si nosotros tenemos problemas de contaminación en la parte norte, en Tumbes y Piura, principalmente casi en Tumbes, por la minería ilegal que se da en Quito, en el Ecuador, a lo largo de todo. Entonces, las actividades, esta minería ilegal hace que bueno, se contamine el suelo, los elementos, digamos, básicos de los recursos que están asociados a la minería ilegal, agua, suelo, tierra, flora y fauna, lo que sea, principalmente agua y suelo. Entonces el agua va a ir a desaguar al río y este río va a desembocar en el Océano Pacífico. Entonces, cuando vamos viendo, cuando ustedes revisen ahí por muchos informes de DIGESA, ¿no? Que dice que la contaminación en el Ecuador es alta por, digamos, por metales pesados, producto de la actividad minera. Entonces, son rastros que se vienen arrastrando de otros países, por eso que se habla de derecho transfronterizo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es conversar, o sea, los países, conversar para que esta actividad, por ejemplo, que es ilegal en el Ecuador, pues digamos, se mitigue, se sancione, y que no afecte al lado. Entonces, esos derechos transfronterizos es cuando los países, digamos, comparten, ya sea un parte del territorio, un ecosistema, un lago, un río, etc. Y el otro que es dinámico y progresiva, ¿no? Las actividades, los problemas ambientales van a ir, digamos, todos los días se van a ir creando nuevos problemas ambientales o nuevos productos digamos, de las actividades que se dan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de las ondas ionizantes de los celulares, antes en la casa de una persona ponían, digamos, la antena, esta persona ganaba bien y todos los puntos, los que estaban, de hecho, estaban, digamos, contaminados. Entonces, cuando habla dinámico progresivo es de acuerdo a cómo va dándose las actividades, van a, digamos, ir, digamos, desarrollando estos temas y esto va a llegar a que haya investigaciones, que la gente, los diferentes profesionales se pongan pues a investigar y esto luego se va a sustentar, ¿no? Ya sea con un análisis técnico legal. Bueno, esto ya es un poco la finalidad del derecho ambiental, siempre proteger las condiciones que hacen posible la vida en todas sus formas, es de carácter holístico, ¿no? El carácter holístico que es, digamos, otra vez, de muchas personas, de muchos sectores, ¿no? Y el derecho ambiental no solamente va a tocar temas relacionados con la biodiversidad o con las áreas naturales protegidas, ¿no? Sino que también se va a tocar temas como, por ejemplo, el tema de la contaminación ambiental urbana, producto, digamos, de un mal desarrollo, de una planificación desordenada. Va a tener también con el tema del desarrollo de las industrias, etc. Entonces, es amplio los temas que abarca el derecho ambiental, pero todos están justamente orientados a eso, que a menguar o bajar los temas nocivos que pueden darse tanto al ambiente como a la salud de las personas. Entonces, las fuentes del derecho internacional ambiental, un poco vamos a comenzar acá a hablar cuáles son esas fuentes del derecho internacional ambiental. Habíamos hablado ya, casi es un poco repetir lo que ya ustedes han visto, el derecho vinculante. Cuando hablamos del derecho internacional ambiental, estamos hablando de derechos que comparten los países o que los países
firman, recuerden que de forma voluntaria, por eso el derecho vinculante acaba de ser los tratados o convenios internacionales, ¿no? Va a haber convenios multilaterales, bilaterales, todo el tema de la jurisprudencia de cortes, que ya lo explico ahí cuando hablábamos de todo lo que es el tema de la jurisprudencia, los, las, los informes que da la Defensoría del Pueblo, digamos, a través de la OMS, que es la, digamos, la parte que tiene que ver con el tema ambiental. Ay, bueno, ya se me fue esto. Voy a regresar. Antes. Ok. Luego tenemos la costumbre, que es más una, digamos, práctica repetida y obligatoria, ¿no? Tanto hacerlo y que es por, digamos, para la e-cognition, cuando hablamos ya de conocimientos, digamos, que uno lo tiene empoderado, cuando hablábamos de la subjetividad, ¿no? Cuando hablábamos del derecho subjetivo, ¿no? Cómo nosotros nos hacemos dueños de una ley y la aplicamos, ¿no? Y las prácticas no obligatorias son declaraciones o comportamientos e informes, pues el derecho usual es a través de informe que se va a dar, ¿no? Cuando nos solicitan. Entonces, en el derecho se deben mantener prácticas no obligatorias, ¿no? Como también va el derecho, las costumbres y los principios y declaraciones e informes que son códigos más de conducta, ¿no? Que es lo que te van a, pedir, a solicitar. Entonces, los principios generales del derecho ambiental internacional son casi parecidos, pero a los que ustedes han visto en la lectura, pero acá hay un poco más, ¿no? Primero está la naturaleza como patrimonio común de las personas. O sea, estamos partiendo de un marco general o global. O sea, no es que solamente es, digamos, para una persona un patrimonio común. O sea, todos los elementos que hay en la existencia son, digamos, patrimonio común. Porque eso hablábamos de la función social y ambiental de la propiedad. Cuando decíamos, ¿no? Cuando las poblaciones indígenas viven en determinados ecosistemas o en la selva o en la Amazonía, pues nosotros no podemos hacer tal raza o olvidarnos, hacernos cerrar los ojos y decir que ahí no pasa nada. Ahí vive gente. Entonces, ahí tenemos que ver cómo se hace un adecuado uso de los recursos que hay en este sitio, pero teniendo en cuenta que hay poblaciones, digamos, indígenas en esto. Recuerden, por ejemplo, cuando hablábamos de las clases de derecho y decíamos, una de las formas de asegurar la presencia de estas comunidades es mediante el establecimiento de áreas naturales protegidas. Pero no todo va a ser mediante el establecimiento de áreas naturales protegidas, sino también la misma ley y la ley de comunidades nativas, específicamente cuando se habla de los principios de la conservación de esto, habla también de lo que es la cuando habla, digamos, ay, se me fue. A ver, déjame que me recapitule. Ya, cuando se separa en la selva, por ejemplo, la tierra para los no contactados. Se separa eso porque sabemos que hay gente ahí. Entonces se separa eso porque hay, por ejemplo, poblaciones en contacto inicial y hay poblaciones que no contactados. Entonces uno tiene que tener en consideración esto pensando en este patrimonio común y tiene que dejar estas tierras o separar determinadas tierras para esas poblaciones que son no contactadas, que no quieren saber nada con nosotros. El principio precautorio, como decíamos, está relacionado con esa de no peligro, daño grave o resistible, que los temas sus elementos la falta de certeza, ¿no? Si no tenemos ningún antecedente, no hay ninguna ley, no hay ningún, pero, digamos, uno puede recurrir a este principio precautorio que está casi citado y es uno en el artículo 15, si mal no recuerdo, del Convenio de Diversidad Biológica, hace referencia a este principio precautorio, ¿no? Ante la falta de certeza científica, dice, los científicos o las personas pueden recurrir o las jueces pueden recurrir a este principio precautorio para dar un determinado fallo o para decir que queda en stand-by un determinado, digamos, problema o de repente dar un fallo para un determinado, hacia de repente una explotación, digamos, de un recurso hidrocarbonífero en la selva, por decir así. Entonces, cuando comenzamos a hablar del principio
del derecho internacional ambiental más o menos existe desde finales del siglo XIX como una normatividad, no como una reflexión. ¿Por qué con una normatividad? Porque aquí van a, digamos, aparecer ya los primeros convenios que se van a firmar. Pero el derecho internacional, digamos, ha tenido cuatro etapas, ¿no? Una primera etapa desde la prisión de los acuerdos bilaterales hasta 1945, eran más acuerdos internacionales relativos a la protección y navegación de ríos, océanos o recursos específicos. Eran más que los países, digamos, literalmente se firmaban. Por ejemplo, había un acuerdo que firmaron Estados Unidos con Canadá para el uso de, las aguas de un lago que es frontera por los dos, ¿no? Entonces, eran más acuerdos bilaterales. Segunda etapa es más o menos en el año del 45 hasta el año 72, que está ya más referido a los instrumentos regionales y multilaterales, producto de qué, digamos, de estas reuniones que se van a realizar en determinados países, ¿no? Y producto de esto van a, digamos, a firmarse, van a sacarse como resultados la propuesta de convenios o de tratados. Estos en 1972 termina, digamos, con lo que es, digamos, el máximo que en el 72, lo que veíamos la cumbre de Estocolmo, ¿no? Cuando se hablaba de todo lo que es los problemas de contaminación producto del desarrollo industrial, del crecimiento de las ciudades, etc. De la tercera etapa de 1972 a 1992, que está más relacionado con todo lo que es el PNUMA, que intenta dar una respuesta más a los problemas ambientales. Ya también ahí también se van a sumar los problemas, ya no solamente en el continente, también en los mares. Entonces van a ver lo que son van a comenzarse a trabajar sobre lo que son las autoridades de medio ambiente regionales y mundiales, ¿no? Que hoy día en algunos se llaman ministerios del ambiente. Entonces ya se comienza a trabajar estas autoridades de medio ambiente regionales y mundiales que van a un poco a comenzar a trabajar o impulsar ya, digamos, códigos o acuerdos o algunas leyes que se puedan trabajar para conservar determinados recursos o para mediar o paliar, digamos, los efectos que van a dejar algunas actividades económicas productivas. Entonces aquí está la restricción de comercio de ciertas especies de vida, por lo que teníamos acá lo que es el CITES, todo lo que es el convenio de Basilea, etcétera, y los programas de más regionales. Y la cumbre aquí, digamos, hasta 1972 va a iniciar un poco, termina con lo que va a ser en Río, en el acuerdo en Río, que no van a hacer todo. Y luego ya tenemos esta cuarta etapa, lo que es la de ese año de 92, a lo que tenemos de ello en Johannesburgo y todos los convenios que están agregados, ¿no? Convenio climático, convenio de Kioto, etcétera, ¿no? Entonces acá ya va a haber una incorporación mucho más gradual por las preocupaciones ambientales ya como materia de derecho y políticas ambientales, digamos, para todas las actividades. Entonces acá lo que se va a ver es que ya los países deben incorporar políticas públicas para ver cómo se trabaja el tema ambiental de la mano o articulado al desarrollo económico de los países. Entonces, ¿cuáles son los principales, digamos, tratados internacionales del derecho internacional? Vamos acá, tenemos los que están referidos a la conservación de la biodiversidad, está el Tratado de Ramsar, que es la protección de humedales, la Convención para Tráfico de Especies, el CITES, del año 73, el Convenio de Biodiversidad, que les decía que es el convenio que es mucho más importante o que tiene, digamos, una relevancia, una importancia relevante en todo lo que es el tema de tratados internacionales para el tema ambiental. Luego están en el medio marítimo la Convención del Mar y la Convención Interamericana de Tortugas Marinas, que se dio a raíz de la caza indiscriminada de tortugas marinas. El otro tema tiene que ver con el tema de la participación. La participación de la comunidad o de la sociedad va a ser importante y por eso vamos a hacer referencia al convenio de Aarhus. La Convención de Aarhus justamente habla sobre eso, ¿no? El derecho que tiene la comunidad o la sociedad para participar, ya sea, por ejemplo, en monitoreos ambientales o para que pueda opinar sobre una propuesta de ley, etc. Entonces, la Convención de Aarhus habla sobre todo eso. Entonces, aquí también se le va a dar un énfasis también se va a jalar para el tema ambiental. Luego tenemos los convenios que han recibido cambio climático y a la atmósfera, que es el convenio de Viena y protocolo, la convención de marco de cambio climático, el protocolo de Kioto,
Además están los materiales y desechos peligrosos, pues la Convención de Basilea, Convención de Rotterdam, ¿no?, para comercio internacional de ciertos plaguicidas, la Convención de Estocolmo contra pesticidas y sustancias tóxicos, la Convención de Montreal relativa a sustancias que agotan la capa de ozono. Entonces estamos viendo muy rápido si hay algunos convenios. Luego yo les voy a dar un trabajo para que ustedes hagan un análisis de determinados convenios. ¿Okay? Y luego vamos a ver cómo los principios fundamentales del derecho ambiental en el siglo XX van a, digamos, a ser parte, digamos, luego de la legislación de los países y del derecho ambiental, digamos, nacional. Teníamos, porque decía, la naturaleza como principio común de las personas, el principio precautorio, que ya lo vimos. Principios fundamentales está el principio de que quien contamina paga, ¿no? El principio preventivo, cuando estamos hablando de ante cualquier obra o cualquier actividad hay que tomar las medidas correspondientes para evaluar el impacto ambiental y prevenir, ¿no? Ver cómo se puede evitar. También habla sobre, en caso haya, digamos, esta contaminación, los están obligados a minimizar y compensar por los efectos de esto. Luego está el principio de acceso, o de participación social, que como decíamos, que teníamos también derecho a la toma de decisiones y el acceso a la información ambiental. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en la página del MINAM está el CINIA, y ustedes pueden ahí tomar conocimiento de cómo está la situación ambiental del Perú y digamos, de los gobiernos regionales, de las regiones o departamentos, mejor dicho, ¿no? Y el otro es acceso a la justicia ambiental, que son procesos judiciales y administrativos, y que para el caso nuestro está, digamos, dado por la legislación correspondiente. El otro principio es el principio de inducción, ¿no? Por ejemplo, cuando uno voluntariamente quiere trabajar, o sea, cuando, por ejemplo, iban al Ministerio del Ambiente, yo estaba trabajando ahí, iban los practicantes, sí, pues lo que decía el principio de inducción es un poco a decirle cómo ellos pueden trabajar, cómo pueden desarrollar su actividad. El principio de inducción, el derecho ambiental que yo les daba a los alumnos, es lo que les voy a dar a ustedes, ¿no? Solamente que a ustedes les voy a dar un video para que lo analicen y hagan un informe. Entonces, el principio de inducción justamente va por eso, ¿no? Que los voluntarios o los estudiantes o digamos, personas voluntariamente que quieren trabajar en pro, estos deben ser, digamos, capacitados, deben ser para ver cómo se va a desarrollar su actividad. No es decirle, bueno, ya, haz esta gestión, no. Pero se dice de promover el mejoramiento ambiental en procesos de producción y consumo, cómo podemos hacer un mejor desarrollo, digamos, un consumo responsable, cómo se puede hacer, digamos, todo el tema de la ecoeficiencia ambiental, que está relacionado, por ejemplo, con el ahorro del agua, ahorro de luz, ahorro de energía eléctrica, aprovechamiento de los residuos sólidos, ¿cómo se dice?, la clasificación de los residuos, etcétera. Luego está otro principio que es el reconocimiento del patrimonio común de la humanidad, lo que decía es fundamental velar por la conservación, dado que tenemos un solo planeta indispensable. Entonces aquí, si por ejemplo cae una bomba, por ejemplo, digamos así como cae una bomba en Hiroshima, pues Perú tiene digamos, a protestar porque está alterando, digamos, si bien no está haciendo acá en Perú, pero esa actividad puede generar en el tiempo, digamos, problemas, primero al pueblo donde cayó la bomba, y segundo, pues va a tener pérdidas, o sea, problemas como se dio en Chernóbil, ¿no? En Chernóbil, cuando hablamos patrimonio común de la humanidad, Chernóbil fue contaminado producto de la radiactividad, o está hoy día no puede pasar en Chernóbil, en Rusia, en la antigua Rusia. Entonces, y hay muchos, digamos, protestas que hicieron todas las países del mundo, es más, hasta hay una película, una serie sobre ese tema. ¿Y por qué? Porque justamente es cómo la humanidad puede, digamos, exponerse o explayarse en torno a una actividad o a un elemento que puede afectar su supervivencia en el planeta. Y después está el reconocimiento de derechos de comunidades indígenas. Les decía también que son pueblos indígenas que tienen características especiales, tienen modos de vida diferentes, tienen una visión, una cosmovisión diferente a la que nosotros tenemos, entonces, por lo cual nosotros debemos adaptarnos. O sea, primero ubicarnos y saber que no somos las únicas personas que vivimos, digamos, acá en el Perú.
sino que tenemos, y nosotros no lo tenemos, ¿no? Somos biodiversos tanto en recursos naturales, en biodiversidad natural como en diversidad cultural. Entonces, los derechos de comunidades indígenas involucra eso, ¿no? Hacer, primero, reconocer la existencia de estas personas, de estas comunidades, y segundo, que tienen, digamos, también tienen derechos fundamentales a la vida, tienen derechos fundamentales a su alimentación, derecho fundamental a tener un territorio donde van a vivir, etc. Entonces, estos derechos de comunidades indígenas también es una de las formas que van a reconocer el principio del derecho ambiental internacional. Entonces, digamos, acá he puesto un poco los ejemplos cuando hablábamos de derecho ambiental internacional que hace referencia a principios fundamentales del derecho ambiental. No causar daños en otras jurisdicciones. Por ejemplo, está la Convención de Londres en 1933, ¿no? Se da una convención donde justamente Londres hablaba con sus vecinos, ¿no? Sobre cómo se debería desarrollar una actividad, ¿no? Que no afecte a la ciudad de Londres como nosotros. Luego está el laudo de fundidora trial, Estados Unidos versus Canadá. Ningún estado puede usar o permitir uso de su territorio para acciones que afecten a otros estados. Este es el laudo, justamente se da porque había una actividad económica industrial Canadá que terminó contaminando Estados Unidos. Se hizo todo, digamos, un sustento ante los jueces respectivos y al final le dieron la razón, ¿no? Entonces, estamos hablando de otra jurisdicción, o sea, una actividad que se da en otro país está afectando a otro país, ¿no? El estrecho de Corfú también está relacionado con eso, ¿no? Pueden utilizar con fines contrarios a los derechos de otros estados, ¿no? O sea, ahí en el estrecho de Corfú le dieron permiso a, Reino Unido versus Albania, porque le dieron permiso a Albania para que pudieran llevar sus barcos, digamos, con mercaderías que no impactaran, porque pues en el mar pueden haber muchos problemas, y ellos llevaron pues mercaderías o productos que no estaban permitidos, que al final terminaron contaminando el mar. Entonces este estrecho de Corfú tiene que ver justamente con eso. Luego está la Convención de Ramsar, que ustedes ya más lo conocen, ¿no? El cuidado de todo lo que son los humedales. Entonces, lo puede recurrir cuando ve, digamos que, por ejemplo, los pantanos de Villa no está reconocido ya como un humedal mundial de Ramsar, además de ser un área protegida. Asumamos que no es un área protegida, que solamente es un humedal que está reconocido, que tiene ese título, ¿no? de humedal reconocido por Ramsar. Entonces, si hay ahí, digamos, hubiera actividades que están impactando la población, puede justamente hacer, digamos, pararse en esta convención de Ramsar y hacer las denuncias respectivas ante las instancias correspondientes. La Declaración de Estocolmo, que está en el principio 21, que también habla sobre eso, de no causar daño en unas actividades que se desarrollan en un determinado país o una determinada ámbito, no tienen que afectar necesariamente al otro, igual como dice la Declaración de Río. Luego está la cooperación internacional y de buena vecindad, lo que decíamos, ¿no? Cooperación internacional, los países que se pueden aliar, ¿no? Para hacer, digamos, determinadas actividades, como cuando hablábamos del convenio del TLC, ¿no? Del TCA, del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? Está relacionado con actividades. La cooperación internacional de buena vecindad está especialmente relacionada con actividades peligrosas o accidentes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan sobre lo que decían, ¿no? Si vamos a dar permiso a una determinada actividad por la cual se pueden desplazar ya sea por mar o por tierra, por ejemplo por la carretera panamericana que nos une a nosotros de Ecuador y bueno, nos vamos hasta el Darién porque ahí comienza todo lo que está pasando en Darién, que también podemos llegar hasta Panamá, pero pasando todavía por todo, se van a fijar las formas como se puede hacer el traslado de mercaderías, etcétera, entonces esta cooperación internacional de buena vecindad tiene que ver con eso, ok, yo te estoy dando facilidades para que tú puedas transcurrir por mí o movilizarte por mi territorio, pero las condiciones son estas. O sea, tú no puedes venir y contaminar acá, o no puedes venir y, digamos, y dejar desechos
contaminantes o enterrar desechos contaminantes en mi país. O sea, el derecho que yo te doy a que tú puedas movilizarte por un país no te da ese derecho. Por eso habla cooperación internacional de buena vecindad. Los países van a dar facilidades para que puedan hacer eso, pero esto involucra que las personas o las acciones que se van a desarrollar o actividades que se van a desarrollar en otro lado, pues tienen que hacerse de una forma, digamos, eficiente. Luego viene el principio preventivo o de evaluación de impacto ambiental, que también está tratado en el Convenio sobre evaluación de impacto ambiental en ISPO en 1991, que justamente va a hablar sobre eso, ¿no? Con lo que es que se debe tomar, que se debe fijar las normas o las pautas o los procedimientos correspondientes cuando se va a desarrollar una actividad económica, ¿no? ¿Qué cosas se le debe exigir además del procedimiento establecido para el desarrollo de la actividad económica? Lo que debemos tener en cuenta, o lo que se debe tener en cuenta, es también cuál va a ser la parte ambiental, qué cosa debe desarrollar, cómo va a ser esta actividad, considerando que no impacte al ambiente, a la población, etc. La participación e información, acceso a la justicia, lo vimos con Arthur, ya que lo volvemos a ver en el principio 10 de Río, también, ¿no? El que contamina paga, también en la convención de Arthur, toma decisiones inmediatas en caso que afecten y de especial atención a comunidades vulnerables, ¿no? Eso específicamente. Sí, creo que está esto. Bueno, las organizaciones ambientales internacionales que tienen que ver con esto, está el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Que es, digamos, las que va a tener casi en su secretaría técnica, casi todas las, digamos, el cumplimiento, hacer el cumplimiento de todos los convenios hacer seguimiento a todos los países que han firmado o ratificado determinados convenios. Luego está el Fondo del Medio Ambiente, que es el GEF, ¿no? Buscar el financiamiento, hacer una de las principales actividades del GEF, ¿no? Ver cómo buscar aliados, se puede estar al fondo para ver temas ambientales. Está la UNESCO, FAO, la Organización Mundial de Salud, y otros fondos regionales que también pueden, digamos, trabajarse o recurrirse para buscar, digamos, mayor aporte o mayor solidez para lo que es todo el tema del desarrollo ambiental en los países. ¿Cuáles son los organismos que pueden resolver los conflictos? Está la Corte Nacional de Justicia, la Haya, que sí es la última instancia. Están las secretarías de convenios internacionales. Estamos viendo en el cumplimiento de un convenio, como les decía, es que si hemos firmado un convenio, lo que hay que hacer es que estos se respeten. Entonces, en esta secretaría está el convenio Ramsar, el convenio de Diversidad Biológica, el convenio de Patrimonio Mundial que está dado por la UNESCO, etcétera, ¿no? Y luego están las instituciones financieras internacionales que pueden, digamos, aportar o desarrollar algunas acciones, más, sobre todo más ligadas al tema de la investigación, al tema de implementar políticas públicas. Está el Banco Mundial a través del panel de inspección, el BID a través del grupo de investigación, que lo que les decía que está acá más relacionado con desarrollar o financiar, ¿no? Temas o asuntos de investigación para ver cómo se implementan determinadas leyes o determinados convenios o actividades, etc. Y luego está todo el tema, todo lo que son los convenios, el Cómplice Advisory Ombudsman, que corresponde a todo lo que a las defensorías del pueblo. Bueno, hasta allí hemos visto de forma un poco general lo que es digamos, el derecho ambiental internacional en el mundo, ¿no? Cómo fue que se desarrolló. Y lo que vamos a ver, a tratar a continuación es ver un poco cómo fue el devenir, digamos, del derecho ambiental en América Latina, cuando comienzan, ¿no? Cuando los países en América Latina comienzan a preocuparse por el tema ambiental. Entonces, vamos a fijarnos principalmente en estos tres conceptos, ¿no? En el contexto del derecho ambiental. Van a haber tres clases de derecho de legislación, digamos, que se van a evaluar que están relacionados con el tema ambiental. Hay una legislación común de relevancia ambiental. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué cosa es la legislación común de relevancia ambiental? Dice, integrada por las normas jurídicas expedidas en los últimos años
con arreglo a la nueva concepción que se tiene del tema ambiental. Entonces, aquí lo que estamos hablando son específicamente, por ejemplo, aquellas leyes que van a dar los países a través de sus órganos correspondientes, que van a dar un poco, van a modificar un poco lo que es el tema de la gobernanza ambiental, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla del Código del Medio Ambiente, que aún tienen algunos países, nosotros ya no lo tenemos, ya fue derogada, y lo que tenemos es una ley general del ambiente, por decir, o la ley de evaluación de impacto ambiental. Entonces, son, digamos, esas leyes, por eso esas normas jurídicas expedidas en el último año de acuerdo a la moderna concepción que se tiene del medio ambiente. O sea, el medio ambiente no solamente, como decíamos, era corregir o cuidar los pajaritos o determinada actividad que me está contaminando las aguas residuales, ¿no? Entonces, la legislación común de relevancia ambiental es esa. Luego viene la legislación sectorial de relevancia ambiental, que va a estar dada más por todo lo que son los trabajos, o digamos, que van a dar, o la legislación que van a dar los sectores o los ministerios. Recuerden que en el caso del país, por ejemplo, se dan las leyes, ¿no? Y luego lo que hacen los ministerios es sale un decreto supremo para que se da el reglamento. Entonces, estos reglamentos van a, digamos, van a precisarse de forma mucho más técnica cómo se deben implementar los artículos que están en una ley. Entonces, por eso es integrada para normas jurídicas expedidas para la protección de ciertos recursos o elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de recursos hídricos, la del Congreso de la República, sin embargo, el reglamento de la ley de recursos hídricos la da el Ministerio um, de Agricultura, porque el ANA está en Agricultura. Entonces, pero sí hay una participación, digamos, de otras instituciones, pero digamos, el que va a la relevancia es el Ministerio de Agricultura. Por eso que dice, está integrada por normas jurídicas expedidas para la protección de ciertos recursos o elementos ambientales o para proteger el medio ambiente de los efectos de algunas actividades. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los que son los LMPs para actividades para la industria peletera, por decir, ¿no? Están sacando recuerden que los límites máximos permisibles los da el sector, ¿no? Los secas los da el Ministerio del Ambiente, pero los LMPs los van a dar los sectores correspondientes. Con la revisión, con la anuncia del Ministerio del Ambiente, es verdad, pero los LMPs los dan los sectores. Entonces estamos hablando acá de relevancia sectorial, ¿no? De legislación ambiental con relevancia ambiental. Y luego está la legislación de relevancia ambiental casual, que es directamente integrada por normas jurídicas expedidas sin ningún propósito ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se da el proceso se ha cometido un delito ambiental, el juez va a aplicar lo que es, teniendo lo que dice la ley del delito ambiental, etcétera, y otras leyes, lo que va a aplicar va a aplicar la justicia y va a recurrir al Código Penal. Entonces, el Código Penal no dice exactamente en ninguno de sus artículos tal, ¿no? Estamos recurriendo a ese código para que se pueda, digamos, usar usar esto para proteger o mejorar el ambiente. Otra puede ser, digamos, el Código Civil, ¿no? Cuando hablamos del Código Procesal Civil, ¿no? Cómo tiene que implementar, digamos, las determinadas actividades para que no impacten, o sea, de repente cómo se puede desarrollar una mejor minería y esta mejor minería va indirectamente o directamente va también a afectar al tema ambiental. Entonces, en la legislación de relevancia casual, primero vamos a sacar la legislación propiamente ambiental, se visualiza como un todo organizado con criterio holístico y sistémico, ¿no? La legislación ambiental, lo que decíamos, va a dar van a ser las normas que están ligadas relativamente con el tema ambiental. Si bien aquí van a salir normas del Congreso de la República, también va a haber la legislación que puede emitir el Ministerio del Ambiente, otros sectores, entonces van a ver, no solamente es la norma, sino, como dice esto, es un criterio holístico y sistémico. Y cuando dice sistémico es una ordenación de las leyes, ¿no?
y que involucra no solamente, ok, qué cosas, cómo están, qué actividades tenemos, sino que también quién es el encargado de hacerlas cumplirlas, cómo se cumple, etcétera. Luego está la legislación de relevancia ambiental, lo que decíamos, tiene una visión más reduccionista, es más seleccionada, no está relacionada con un tema específico que de una u otra forma tiene que ver con la competencia que tiene el sector. Entonces acá es para el uso de determinados recursos, como decíamos, ¿no? Sí tengo que ver, por ejemplo, el desarrollo de la actividad forestal, ¿no? Tiene que ver el Ministerio de Agricultura a través de CERFO, ¿no? Que es la que va a dar los lineamientos, etc. Y luego está la legislación de relevancia casual, ¿no? Decíamos que se fuera con los anteriores que no tienen ninguno, ¿no? Acá puede ser, como les decía, el Código Penal, o pueden ser los tratados internacionales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el Tratado Internacional de Libre Comercio, ¿no? Eso, el Tratado Internacional de Libre Comercio está más orientada para que se desarrolle un comercio, digamos, fiable en ambas partes. Pero este Tratado de Libre Comercio te va a decir, pues, que asegurar que, por ejemplo, si yo estoy comprando muebles, digamos, que vienen de un, digamos, de una concesión forestal, ¿no? Que tiene su permiso, entonces estoy asegurando que este recurso bueno, está siendo, digamos, monitoreado. Entonces esta legislación de relevancia casual, decíamos, es así, ¿no? O sea, no es directamente en el tema ambiental, pero es a través de su implementación y de su ejecución que puede, digamos, dar lineamientos que van a actuar en favor del tema ambiental. Bueno, este ejercicio ya lo vamos a hacer en clase, esto después que lo revise. Y acá ya situándonos un poco en el derecho ambiental en América Latina y un poco ya para ir terminando esta clase. Primero situarnos antes de los años 70 cuál era la característica de los países en América Latina. Casi todos habían tenido regímenes militares, golpes de Estado, etc. Casi todas eran actividades económicas planas. ¿Qué quiere decir eso? Más era una actividad más extractivista, o sea, no había, digamos, una actividad de transformación. Casi todos los países sacaban el recurso y lo exportaban tal cual, por eso no había multiplicidad de actividades, ¿no? Solamente era, por eso se llamaba economías planas, o sea, sacaba el recurso y lo vendía tal cual. El poder económico estaba concentrado en clases dominantes, o sea, principalmente del que tenía el recurso o de la empresa que tenía el recurso o las clases políticas, ¿no? Estaba ahí, el poder económico estaba en esos, ¿no? Entonces, por cuanto eran ellos los que, en cierta forma, ligaban o daban los destinos de los países, ¿no? En Brasil, por ejemplo, todos los empresarios de la xiringa, ¿no? Eran los xiringueros o los que explotaban el jede o el caucho, digamos así, que es lo mismo, tenían casi todo el poder. Por eso que ahí nació un primer chico que fue una, digamos así, como uno que se del pueblo, de una tribu eh, que estuvo en contra y él fue muerto, fue asesinado por eso, ¿no? Entonces, pues digamos estas actividades económicas planas va a determinar eso, ¿no? La concentración del poder en determinadas eh, clases dominantes. Y había una nula o escasa conciencia ambiental. O sea, todo el mundo estaba más pensando en tener dinero, tener recursos, entonces no había preocupación por hacer, digamos, una saca del recurso, digamos, dejar los tiempos para que se recupere, no había una tala selectiva, y todos los problemas. Y entonces se comienzan a sentir los primeros impactos ambientales en la salud humana y en el ambiente, ¿no? Comienzan a desaparecer algunas especies, en los países que habían altamente desarrollado comienzan los problemas de contaminación, etc. O sea, esa es un poco, digamos, las características que tenían los países en Latinoamérica. Entonces, van a comenzarse los primeros cambios institucionales de los países porque algunos gobiernos van a comenzar a participar en estas reuniones multilaterales sobre el hombre y el medio ambiente, sobre, digamos, el convenio de diversidad biológica, o el
libro del tratado del acuerdo de Rotterdam, etcétera. Entonces, y ahí van a comenzar ellos a escuchar y a ver que pues hay problemas que ellos consideraban que de repente nomás pasaban en su país y que no son solamente del país y que son de varios países. Entonces comienzan justamente a trabajarse los primeros convenios o tratados internacionales en torno al tema ambiental. Y esto va a tener, digamos, su cúspide en el periodo de Río, ¿no? Y luego, ya en post-Río, lo que es ahora, cuando se hace ya el seguimiento de cómo se han implementado estos tratados internacionales. Entonces, en el marco constitucional de la legislación ambiental en América Latina, pues una vez que ya los países regresaron, pues comenzaron a mirar un poco a ver cómo estaba su legislación, porque decían en todas estas reuniones que en el marco legal máximo que tienen los países, pues deben incorporarse por lo menos algunos lineamientos sobre el tema ambiental. Y pues los países van a comenzar a través del año 1972 hasta el 1999, pues van a comenzar a revisar sus constituciones y van a ir incorporando, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en el año 72 Panamá, 76 Cuba, en 79 Perú, y luego en la Constitución del 79 ya había algunos lineamientos sobre el tema ambiental, y en la Constitución del 99 ya se vuelven a ratificar, igual fue en el Ecuador, en el 79 algunos lineamientos, en el 98 ya aparecen con mayor precisión, Chile también en el 80, Honduras en el 82, Guatemala en el 85, etc. Ahí pueden ver ustedes, en el 1994 vamos a tener 3 países: Argentina, República Dominicana, Costa Rica, ¿no? En el 96 Uruguay, y en el 1999 va a estar México y Venezuela, ¿no? Los que van a incorporar, digamos, ya aspectos, digamos, ambientales o temas ambientales en determinadas partes de su constitución. ¿Y cuáles van a ser esos temas que van a abordar? ¿No? De materias ambientales van a estar sobre el derecho a un ambiente saludable, casi todos van a tratar ese tema. Medio ambiente y desarrollo, cuando hablan sobre, digamos, un desarrollo sostenible, o sea, el desarrollo que tengo recursos o desarrollo económico, entonces tengo que ver cómo se hace una diferencia. Entonces van a precisar en algunas constituciones de países, van a poner eso. Responsabilidad por daño ambiental, por ejemplo, lo va a poner lo va a poner Chile, lo va a poner también lo puso Ecuador, etcétera. Establecimiento de áreas naturales protegidas, lo tenemos nosotros, lo tiene Guatemala, lo tiene Costa Rica, etcétera. La conservación de la biodiversidad y recursos genéticos va a ser otro tema que también van a ser incorporados. Desarrollo sostenible de ecosistemas amazónicos o altoandinos. La conservación del patrimonio natural y cultural, los pueblos indígenas como, digamos, como recurso cultural que tiene una relación, digamos, amigable con el ambiente. Y luego va a estar la política ambiental, la gobernanza ambiental, la gestión ambiental. O sea, esos temas van a ser incorporados por los países en sus constituciones en forma de artículos, o ya sea de artículos o de títulos, ¿no? En el caso de en nuestro país, nosotros lo tenemos en el título 3, que es el desarrollo económico del desarrollo económico, y ahí hay un título donde tenemos del artículo 66 al artículo 69, que está referido al tema ambiental, ¿no? Y bueno, ya un poco para ir terminando esta segunda clase, ver, digamos, cuáles son los retos que debe asumir la legislación ambiental en América Latina, ¿no? Primero, no limitarse a un rol de protección, ¿no? Pero oriente hacia la restricción y la prohibición. Lo que hay que ir es al revés, ¿no? Lo que les dejaba a sus compañeros que llevan áreas, cuando les hablaba sobre el tema de la valoración económica, ver los servicios ecosistémicos que ofrece la naturaleza, digamos, puesta en pie, ¿no? Hacer una evaluación: o desarrollo una actividad minera, o mantengo este sitio y siempre va a haber agua, o esta cabecera de cuenca, voy a tener siempre agua, y por lo tanto voy a tener otros recursos más asociados como agricultura, etcétera. Entonces, su rol no debe ser más solamente de protección, sino que tiene que desarrollar también, ¿no? Y también va a entrar mucho aquí en juego lo que es el tema digamos, de la premiación. O sea, no solamente hay que castigar al que,
digamos, transgrede la ley, sino también hay que hacer un reconocimiento de aquellas personas o aquellas comunidades o aquellas empresas, como lo hace el Ministerio del Ambiente, cuando, digamos, hace un reconocimiento que debe ser cuando otorga los premios de coeficiencia, ¿no? A determinadas, que son, puede ser personas, instituciones, etcétera, y se le da también una remuneración pequeña, pero lo otro es la incorporación de la visión territorial, ¿no? Esto es un tema importante y es un tema que lamentablemente en nuestro país todavía sigue en stand-by, no la ven. Entonces, los grandes problemas que tenemos en el país justamente es eso de que no hay una visión integral del territorio, sino que el territorio se ve parcializado o fraccionado, ¿no? Esta parte del territorio que hay desarrollo de minería, pero lo que puede venir la minería sumida todo no la veo como tal. Entonces, aquí podemos decir que todavía tenemos eh, cierta presión de estas actividades económicas o determinadas instancias, como de repente puede ser la CONFIEP o el sistema, el FNA, que tiene que ver con todo lo que son los desarrollo de las actividades industriales, tiene un peso sobre el tema de educación, por decir, sobre el tema de salud, que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Entonces, esa incorporación de visión del territorio y el uso de los recursos naturales es importante, ¿no? Porque eh, una vez que nosotros tengamos el tema del ordenamiento territorial, podemos decidir de forma adecuada si somos un país minero o somos un país ambiental, digamos, minero ambientalmente, o somos un país que va a apostar por la valoración económica. Entonces, todo eso se tiene que impulsar a través de lo que es el tema del ordenamiento territorial. El otro es fortalecer las instituciones ambientales, ¿no? Tenemos ya el Ministerio del Ambiente, y sin embargo, pues o tenemos OEFA, o tenemos SENACE y el ANA, etcétera, que son instituciones. Entonces hay que ahora, por lo menos, digamos, están ya, eh, cuenta con un presupuesto, tienen un personal, pero siempre es necesario estar viendo, ¿no?, que estas instituciones tengan el mismo peso, el mismo valor que, por ejemplo, lo tiene el sector industrial, ¿no? Entonces, fortalecer las instituciones ambientales y generar mecanismos de participación. Estos mecanismos de participación de gestión involucran lo que le decía cuando hablábamos de la Convención de Arthur, ¿no?, que la población pueda participar, por ejemplo, en lo que son los monitoreos ambientales, ¿no?, o puedan participar en la elaboración de un decreto supremo cuando ya está puesto por trabajar por el ministerio y uno pueda, digamos, revisar y dar su opinión respecto. Y eso está colgado en todos los, a través de la página web, se solicita, ¿no? Y la idea nomás es que uno debería trabajarla, no todos lo trabajan. El otro es impulsar el desarrollo sostenible, permitiendo que la protección se vincule estrechamente con el crecimiento económico y la equidad social y cultural, ¿no? Hemos visto y conocemos todos que en aquellos sitios donde hay, digamos, alta biodiversidad, hay mayor pobreza, ¿no? Y los resultados, esta alta biodiversidad hace que o recursos naturales, digamos, con alto valor, se desarrollan, digamos, actividades económicas y la población la ve pasar. Entonces, acá lo que se va a buscar justamente es eso, ¿no? Cómo esta actividad económica que se desarrolla en un sector puede también generarle una mejor calidad de vida para las personas, cómo pueden ellos incorporar de repente trabajando ahí, o cómo hace lo que le decía eh, la mina Pierina, que no lo hace porque le nazca libremente, sino pues simplemente porque está en su tema de relaciones comunitarias, y también porque saben que van a pagar menos impuestos, ¿no? Entonces lo que hacen ellos es, por ejemplo, a los mineros que trabajan, ¿no?, que son de la zona y que trabajan ahí en la mina, se les da un financiamiento o becas para que los hijos puedan estudiar, se les da, digamos, mejoras para que puedan, algunos, no dinero tanto, sino se les trae a los especialistas para que puedan mejorar su ganadería, etc.
El otro es liderar una política económica ambientalmente sana por parte de las autoridades económicas y ambientales. Y este es otro tema también que está pendiente. Si bien nosotros tenemos unos lineamientos de política o digamos en el acuerdo nacional, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos las clases, se dieron, justamente se dieron 39 acuerdos y uno de los acuerdos está justamente ver que los diferentes sectores en los tres niveles de gobierno pues desarrollen armónicamente un desarrollo sostenible, una actividad sostenible. Sin embargo, muchas veces va a pesar más el tema económico que el tema ambiental, ¿no? Si nosotros vamos después del Ministerio de Economía para pedir un presupuesto porque tenemos que comprar, qué sé yo, drones, por decir así, para hacer un monitoreo de todo lo que es la contaminación ambiental en determinado sector, versus que de repente están pidiendo mayor presión sobre todo lo que es el tema para mejorar el tema de la actividad pesquera, posiblemente le den a la actividad pesquera y no a nosotros, o digamos al sector ambiental. El otro es interrelacionar la protección con el crecimiento económico y la equidad social y cultural, que justamente tiene que ver con lo que les hablaba, cuando iniciaba la clase, que decían, hay que buscar, digamos, esta relación en el triángulo, ¿no? Que deben haber, digamos, una articulación perfecta en estos tres, ¿no? Que no tenga uno mayor peso que el otro, sino que debe, digamos, ser, digamos, en forma casi, digamos, homogénea la discusión. Y por último, creo que es esta la última, generar mayor confianza en su cumplimiento y aplicación de la legislación ambiental. Y esto es un poco por la cosa que por cual llevamos el curso, ¿no? Generar mayor confianza en su aplicación. En la medida que ustedes conozcan la legislación ambiental y cómo se puede aplicar desde su profesión, porque ya lo que tenemos dos chicos que son economistas, entonces tenemos que decir eso, ¿no? Como yo de mi visión como economista voy a hacer que haya un mejor desarrollo económico del país, pero teniendo en cuenta que se debe también impulsar que este sea un desarrollo sostenible, que debe tener en cuenta las particularidades que tiene el territorio, etcétera, ¿no? Y como lo hacen los ambientales, etcétera. Entonces, eso es, digamos, un poco generar mayor confianza en su cumplimiento, ¿no? A veces el no conocer la legislación hace que, digamos que, ¿para qué me voy a meter ese lío? No me conozco, no sé nada. Entonces, en la medida que nosotros podamos conocer la principal legislación que está relacionada con con nuestra profesión, con nuestro tema, nosotros vamos, digamos, a aportar, ya sea en la elaboración de informes, o vamos a aportar con nuestros comentarios cuando tengamos, por ejemplo, que trabajar dentro de un ministerio, que digan, a ver, ¿usted qué opina sobre este proyecto de este reglamento que estamos sacando? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, eso justamente va a estar eso, ¿no? Que uno tenga mayor confianza al hecho de conocer la ley y el hecho de conoces ya la ley y sabes y conoces y aplicas lo que es tu tema ambiental o la parte de tu profesión, hace que ya la legislación no sea para nosotros una cosa muy cruda, ¿no? Eso es en principio. Ok, con eso hemos terminado. Gracias.